Ser podcast. Episodio 41. La cena que elegimos. Muy buenas a todos, todas y todos. ¿Qué tal, Nerea? Muy bien, compañero Antonio. Un poco crepuscular en estas fechas siempre, que son rarísimas. ¿Felicitamos ya la Navidad o esperamos un poco? Cuanto antes nos lo quitemos de encima, muchísimo mejor, pero vamos a hacerlo como siempre, a nuestra manera, a la manera de lo normal, en nuestra normalidad. Claro que sí. Pues, de momento el episodio de hoy va a convertirse en algo parecido a un Christmas, aunque hemos buscado y hemos encontrado que a la Fundeu no le gusta nada eso de que se diga lo de Christmas porque es un anglicismo innecesario. En fin, un Christmas que va a apostar, como siempre, en nuestro caso, por la diversidad, por la inclusión y, como no, por la celebración. Vamos a asistir a una cena un tanto peculiar, una cena en la que los asistentes solo tienen una cosa en común: pertenecen al colectivo LGTBI. Algunos disfrutarán de comidas familiares estos días, otros no podrán hacerlo por muy diversos motivos, pero les 80 amigues que se reúnen en torno a esta mesa forman parte de una gran familia elegida. Y las familias elegidas, Nerea, son muy importantes para quienes hacemos lo normal, ¿verdad? Lo dicho, a nuestra manera. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. ...80 personas que pertenecen al colectivo LGTBI se reúnen para cenar en torno a una mesa. Ninguna de ellas va a tener que fingir ser quien no es. Ninguna va a escuchar cómo se hacen comentarios maliciosos sobre ellas por parte de los comensales. La anfitriona es Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal LGTBI. Al fondo tenemos una silla vacía. Quiero que en esa silla cada una de nosotras pongamos a quien queramos poner y le invitemos a cenar con nosotras. Pero yo quiero verbalizar a quién quiero poner yo. Y hoy no puede ser de otra manera que también nos acompañe Isiar. Puedo hablar de algunas anécdotas con ella en el Orgullo, llamándome corriendo para que le dé una tarjeta VIP para estar en todos los backstage. Y ahí estaba Isiar siempre que la llamábamos. Y eso lo oímos a cualquiera que le haya conocido. Quiero que Isiar hoy personalice la generosidad que tiene el colectivo LGTBI. Pero también quiero que seamos un muro de contención, todas las que estamos aquí, contra el odio que se ha vertido contra ella, pero también contra el odio que cada día nos amenaza y nos hace sufrir. Nada más que tráete un look y yo, vale, tal, no sé qué. Cari, llevo aquella aquí, yo no sé cuánto tiempo encerrado. Yo estoy que no puedo más con el vestido de árbol de Navidad. Vea cómo ahora llevo 4 papeles puestos, maricón. Muy cerca de esa silla vacía está Niurka. Niurka es una mujer trans que lleva 15 años en España, pero nació en Perú, en Cuzco. Pues es una ciudad muy bonita, todo el mundo la conoce porque es una ciudad turística, pero también hay que decir que es una ciudad que está marcada como por una capa de mucha tradición, de mucha religiosidad, de mucho sincretismo también, ¿no? Entonces es una ciudad que tiene aquella, digamos, visita de la modernidad o del mundo europeo global, podríamos decir,
Pero también es interesante ver que debajo de todo eso o en medio de todo eso hay una ciudad como muy tradicional, ¿no? Muy conservadora también. Sí, yo nazco en este entorno, en una familia tradicional, en una familia religiosa, en una familia que yo creo que también es la típica familia pues de los entornos de esta sociedad, ¿no? Una cultura como machista, muy patriarcal, muy también marcada a veces también por estas divisiones de qué grupo eres, ¿no? Está muy teñida por el tema del indigenismo, por el tema de la gente mestizo criolla, por la gente venida de fuera, ¿no? Entonces es en este entorno en el que yo nazco y en el que vivo esta mi primera experiencia, ¿no? En la que te vas dando cuenta que de repente no encajas, pero también con mucha conciencia, a mi corta edad, tendría que decir así, de aprender a moverme y a sobrevivir en un ambiente que quizá no está preparado para mí, ¿no? En este entorno, además, yo creo que voy creando algunos escudos de defensa que me permiten de una u otra manera no ser presa fácil de situaciones de bullying y de discriminación, ¿no? Siempre que recuerdo esto cuento mi historia y años más tarde veo que como yo era una de las que más sobresalía a nivel académico, ¿no? ¿Qué implicaba esto? Que cada fin de curso había un reconocimiento, ¿no? Aquellas personas que habían sobresalido te ponían delante de todo el alumnado, delante de todo el profesorado, y esto implicaba que de una u otra manera eras un ejemplo de... Y quizá esta era una de las herramientas que yo tenía para defenderme contra aquellas posibles situaciones, personas que de una u otra manera cuestionarían cómo era yo y cómo me comportaba yo, ¿no? En esa familia, en ese entorno Niurka, muy niña, empieza a ser consciente de que ella es una mujer. Tengo conciencia de ser una mujer o ser una mujer, ni siquiera la palabra de diversidad la conocía, pero cuando tengo 7 años, ¿no? Pero ya son años más tarde cuando yo digo, esta soy yo, ¿no? ¿Qué ha implicado? Esto ha implicado todo un proceso, un acompañamiento, un reconciliarme incluso con mi propia historia, con mi forma de ser, con mi forma de comportarme y de entender que esa era yo y que no había otra, ¿no? Niurka se declara profundamente creyente. ¿Es compatible ser una mujer trans y ser creyente? Para muchísimas personas es incompatible, es irreconciliable el ser creyente, ser una mujer trans, ¿no? Entonces, quizá porque todavía dentro de la Iglesia estos temas no están del todo resueltos, ¿no? Y aunque se diga que hay una aceptación, en el fondo no se está dando todavía. Para mí esta fue una de las cosas, una de las riquezas también y una de las conquistas a nivel personal y a nivel eclesial, podríamos decirlo así, porque yo creo que he vivido un proceso en el que he logrado, ¿no? He logrado reconciliar y he logrado unir ambas cosas, ¿no? Entonces, yo a estas alturas de mi vida siempre digo, es posible ser una mujer trans y ser una mujer creyente, y además lo digo con muchísimo orgullo, porque yo creo que la experiencia fundante que yo vivo en un momento de mi vida, en el sentirme amada y que yo soy una respuesta de amor, esto para mí fue liberador, ¿no? Porque al final me hizo comprender que hay un Dios que si te ha tocado tu corazón, que si la gracia ha tocado tu vida, también ha tocado la mía, ¿no? ¿Cómo reacciona esa familia tan tradicional cuando ella verbaliza que es una mujer? Las reacciones de mi familia son distintas. Pues la reacción de mi padre es como un poco más cerrada. La reacción de mi madre es la que me sorprende mucho, porque el vínculo que yo tengo con mi madre es un vínculo muy cercano, de toda la vida, muy, muy estrecho, muy íntimo. Y cuando ella sabe todo este proceso que yo vivo, su respuesta fue muy lógica, muy lógica, muy bien argumentada, muy bien hilada y casi diría hasta fría, ¿no? Entonces, esto sí me sorprendió mucho, ¿no? O sea, me decía todas las palabras correctas que me tenía que decir, pero creo que no le faltaba espíritu a esto que ella me estaba diciendo, ¿no? Y quizás era lo que yo más echaba de menos. Mi hermano mayor, es curioso porque a él lo que le preocupa en ese momento es y ahora qué van a decir, ¿no? Es una sociedad en la que se vive qué dirán, ¿no? Qué van a pensar, ¿no? O sea, qué van a decir de la familia. Y yo curiosamente le decía, antes de esto pregúntame cómo estoy yo, ¿no? Mi otro hermano, que quizá me gustó porque él decía, no entiendo mucho todo este proceso que tú has hecho,
pero quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. Y esto para mí fue muy profundo, ¿no? Porque al final te hace dar cuenta que por encima de identidades, de conceptos, de palabras, traspasa el amor, ¿no? El vínculo que tenía. Y la relación con mi hermana es una relación que yo hasta el día de hoy le agradezco muchísimo porque se ha fecundado, se ha fundido más. Estamos mucho más unidas que antes, estamos más cerca, ella y yo, estando tan lejos, que esta es otra cosa irónica también. Hablamos de todo, nos contamos cosas que quizá ella añora no poderlas contar con mis hermanos y siempre lloramos juntas y nos decimos... qué irónica es la vida, que estamos tan lejos y estamos tan cerca, ¿no? Y esto, para mí ella es un pilar muy importante, ¿no? Y me emociono cuando hablo de ella porque yo creo que estamos muy juntas, muy unidas, ¿no? Niurka lleva 15 años viviendo en España, no descarta volver a Perú, pero lo que sí tiene claro es quién es y cuál es su apuesta por el futuro. La vida también, que con todo lo que implica ella, me ha hecho una mujer fuerte, me ha hecho una mujer empoderada, me ha hecho una mujer orgullosa de lo que soy, ¿no? Entonces, si hay algo que puedo decir en estos momentos de mi vida es que mi identidad, la riqueza de mi ser mujer es no negociable, ¿no? Aunque esto cueste el que ciertas personas no lo entiendan. Y veo mi futuro también con esta posibilidad de hay que seguir haciendo, hay que seguir rompiendo techos de cristales, hay que seguir rompiendo, digamos, estereotipos, prejuicios, para que todas las personas podamos vivir con libertad siendo como somos. A estas alturas de mi vida podría decir que no hay mayor riqueza que el ser como tú eres. Y estoy convencida de que todas las personas tenemos este derecho de ser como nosotras somos. Ojalá, te lo juro. En el otro extremo de la larguísima mesa nos encontramos a Alex. Se dedica al mundo de la moda, es colombiano. Se fue a los 14 años de su país y estuvo viviendo una temporada en México. Desde hace 11 meses vive en España. Recuerdo mi familia, de donde soy yo, mi familia era muy machista, había mucha homofobia. Ser hombre significaba también ser fuerte, no llorar, tener como un estereotipo de lo que ellos esperaban que tú fueras. Entonces recuerdo mucho cómo estar muy rodeado de mi familia siempre, pero sintiéndome siempre muy aislado y al mismo tiempo diferente a todos mis otros primos, a mis tíos. Esto es algo muy loco porque desde muy chiquito, incluso antes de que yo me acordara, tenía como la inclinación a que me gustaba mucho la moda y el estilismo, como que veía las muñecas como algo muy divertido y se me hacía súper interesante verles los vestidos, vestirlas, jugar con ellas, pero claro, sentía que estaba haciendo algo malo porque siempre que yo tocaba una muñeca o me quedaba jugando con alguna prima, yo veía que mis tíos o mis abuelos me miraban de forma extraña y no entendía por qué. Entonces nosotros en Colombia pedimos los regalos a el Niño Dios, no le pedimos los regalos a los Reyes Magos. Entonces siempre, todos los años, yo hacía una carta donde me preguntaban qué quería. Yo siempre pedía muñecas, pedía una Barbie, pedía una muñeca o pedía cosas, entre comillas, que eran para niñas y siempre me llegaba al revés. Entonces yo siempre me frustraba mucho porque me molestaba muchísimo, no entendía el por qué. Entonces siempre me llegaban coches o barquitos o balones de fútbol. Y entonces lo que hacía era que me escondía, jugaba con las muñecas de mis primas, hay veces incluso me las quedaba unos días y luego iban a mi casa y decían, pero te quedaste con mi Barbie, te quedaste con mi muñeca. Y como que lo empecé a asociar como si fuera algo malo, pero en realidad era porque los otros lo veían como algo malo, porque en mi inocencia yo simplemente estaba jugando lo que yo quería jugar. Pero ¿cómo eran aquellas cenas de Navidad en las que el Niño Dios nunca le traía la Barbie que había pedido? Recuerdo estar muy acompañado de todas mis primas, de mis tíos, de mis abuelos, las cenas de Navidad grandes, todos esperando que llegaran los regalos, que eran a las 12 de la noche, a la medianoche en Colombia, pero también lo recuerdo como siempre algo que me generaba mucha frustración,
porque me sentía que no me escuchaba y me sentía que de pronto estaba haciendo algo malo simplemente por tener un gusto diferente a los que mis otros primos tenían. La salida del armario de Alex fue paulatina. También, como en el caso de Niurka, su familia era extremadamente conservadora. La verdad, a mí me costó con mi familia muchísimo más que con el resto de la gente. Yo me vine a dar cuenta desde siempre, la verdad, como que para mí nunca hubo una inclinación hacia las chicas, nunca tuve la curiosidad. Para mí siempre fueron los chicos los que me llamaban la atención. Entonces como que durante todo el tiempo que estuve en el colegio, algunos amigos sabían, muchas personas no. Como que siento que durante mucho tiempo y más mi época de infancia y mi época de Colombia, que fue hasta los 14 años, me sentí muy reprimido y eran muy pocas las personas que lo sabían. Y como que sentía que era algo malo. Ya cuando vengo a Europa fue cuando me di cuenta, como a los 14, 15 años, que pues no. Y ya empecé a hablarlo más. Desgraciadamente, una vez intenté comentárselo a mi familia y mi mamá, que en ese momento todavía seguía con vida, era muy religiosa. Entonces, como que recuerdo que se alteró muchísimo y se puso súper nerviosa. Me dijo que eso era una etapa y que eso iba a cambiar y que era simplemente el proceso de crecer, que estaba confundido. Y yo la vi tan mal que me asusté mucho porque fue la primera vez que intentaba decírselo a mis padres. Y hasta mucho tiempo después, como ya cuando estaba en mis 20s, pude hablar con ellos. Más que todo con mi papá, que como te decía, es de un lugar que es bastante machista. Y la verdad es que se lo dije con mucho miedo, pero a raíz de eso como que cambió toda la relación entre nosotros, porque hoy por hoy pues mi papá y mi hermano, que son quienes siguen con vida, me aceptan tal cual y como soy, y nuestra relación cambió 360 grados. Yo, que fui el primero en mi casa, un poco en salir del closet, siento que le abrí también mucho las puertas a otros primitos míos que son incluso más jóvenes, a que puedan ser ellos, y incluso en la adversidad de lo que es crecer en mi familia, poder decir como, bueno, pues si mi primo ahora le está yendo bien en Europa y ha viajado y ha hecho estas cosas y es gay, eso no lo hace ni mejor ni peor persona, simplemente es quien es él. Entonces pienso que ahorita está cambiando mucho la perspectiva. Por ejemplo, en Ciudad de México y en Bogotá, las dos alcaldesas, las dos son lesbianas. Entonces las dos se llaman Claudia, las dos son lesbianas. Entonces siento que también es un momento bastante interesante el que estamos viviendo actualmente en estos dos países, en especial que son mis países, México y Colombia, porque están empezando a haber figuras que están en la política, figuras que son de admirar, que están haciendo algo y son de la comunidad. Entonces los tiempos están cambiando y me da mucho gusto ver que esto también pasa en Latinoamérica. Pues son, a ver, como son doblajes y a mí no se me vienen tanto tiempo, igual te ha llegado alguno por aburrimiento. Y seguro que mi compañero de piso gay lo ha visto, me lo ha puesto. Pero ahora o sea, allá más cosas, pero los primeros fueron como de Disney, de princesa Disney, pero hablando en plan murciano, en plan la Blancanieves diciendo, está el coño ya, todo da igual. Fregando escaleras. Había durmiendo también. Había Perdón. La Bella Durmiente. Hola, ella. Me llamo Ela. Ela, perdón, mira, sí, es que ni leyendo. Lo atiendo. Un placer. Igualmente. Muy bien, un poco sobreestimulada porque hay muchísimas personas, no conozco a nadie. Me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Que no vienes como... Frente a Alex se sienta Ama. Ama nos habla de cromos, bromea diciendo que tiene varios cromos en su biografía. Es bisexual, pero es también una persona trans no binaria. Desde muy jovencita supe que era bisexual, sí. Y además lo integré como súper fácil, no tuve ningún tipo de conflicto y fue como súper natural. Como me cuesta generar vínculos emocionales con hombres, en este caso, no tuve la necesidad de exponerlo públicamente porque no conseguí tener novio estable, sino que lo intentaba, no funcionaba, no me acababa de sentir cómoda y por tanto era puramente algo sexual y por tanto se quedó, no tenía ninguna necesidad de presentarlo a mi familia, entonces solamente a las personas muy elegidas, muy cercanas, en las que yo me sentía segura, se lo conté y sin ningún tipo de problema. ¿Y la familia? Silencio, en mi familia el silencio y el tabú se llevan mucho, entonces bien, nadie hizo ningún tipo de comentario, es como, ellos lo viven como algo como, eso es una cosa tuya, guárdatela para ti, está bien, no pasa nada, no hay problema, pero
tampoco te voy a preguntar por ello, ni por... con una cierta normalidad. Ama había nacido en Guadix y a los 18 años se trasladó a Granada. Ya adelantábamos que la biografía de Ama tenía varios cromos. La transición la empecé en la pandemia, o sea que pasó muchísimo tiempo hasta que mi otro cromo, soy una persona trans no binaria, salió a la luz. La pasé en la pandemia, recuerdo que de pequeñita tenía muchísimas inquietudes por lo femenino y por el maquillaje y por lo que habitualmente la sociedad llama cosas de chica, el famoso rol de género totalmente dañino, por cierto. Pero luego cogí todo eso, lo metí en un cajón, lo guardé en lo más profundo de mi mente y en algún momento entre los 7, 8 años creo, lo reprimí y me olvidé completamente. Entonces pasé así hasta los 38 años y ahora tengo 42. Con eso, todo eso reprimido y guardado sin ningún tipo de... ni me iba ni me venía, no pensaba en ello, pero las consecuencias de ello sí que las vivía. Es decir, yo he vivido muchísimo, casi toda mi vida adulta, de una forma súper oscura y súper vacía por dentro, porque me sentía muy vacía por dentro y me sentía que no encajaba en ningún sitio y sentía que mis relaciones no eran reales y mis conexiones no eran reales porque se esperaba de mí un rol que yo no sentía, no me gustaba hacerlo, no quería hacerlo y se me pedía hacerlo y se me llamaba como tal y entonces había algo que no cuadraba y que no conseguía yo conciliar. ¿Por qué fue la pandemia tan determinante para Ama en ese proceso de encontrarse a sí misma? Que el confinamiento me dio de repente el tiempo y el espacio para que yo empezara a preguntarme cosas. Por pura casualidad una cosa llevó a la otra y empecé con momentos del tipo, anda, pues me siento, pues no sé, ¿sabes? Entonces uno a otro, al final empecé a cuestionarme, empecé a deconstruir un poco todo ese concepto que la sociedad te impone desde pequeñita, ¿no? De que los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y tienen que comportarse como tal. Y conseguí de alguna forma de construir todo eso para permitirme experimentar y probar y mirarme al espejo y no sentirme mal o muy mal. Preguntas, o sea, eran preguntas muy duras y las respuestas eran durísimas porque yo me recuerdo que al principio me miraba al espejo y pensaba, ¿quién me va a querer así? ¿Quién va a estar con alguien como yo? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Quién va a contratarme? O sea, ¿cómo va a ser mi vida a partir de ahora? Y sin embargo la respuesta, por muy dura que era, porque al final la respuesta era no va a quererte nadie, yo me decía a mí misma, no vas a encontrar trabajo, por lo tanto tienes que hacerte a la idea de que vas a estar sola de aquí al final de tu vida, que no vas a encontrar trabajo de aquí al final de tu vida, porque lo que sí tenemos claro, tú y yo que estás en el espejo, es que no vamos a volver atrás. O sea, de repente me siento súper bien, o sea, a pesar de esta dureza de pregunta-respuesta y de diálogo interno, yo me sentía súper bien. Que es muy contradictorio, pero me sentía súper bien porque de repente había descubierto cuál era el problema y todo encajaba. O sea, yo sabía perfectamente que en el momento en el que mi expresión de género en la calle, en sociedad, fuera la que es actualmente, yo iba a ser otra persona y fue así, vamos, es que lo sentí por dentro súper claro y tenía clarísimo que no iba a volver atrás, me daba igual todo. Pero todas esas respuestas que Ama había encontrado en aquellos meses había que compartirlas, ¿o no? Pasó desde el confinamiento hasta enero, febrero del año siguiente, que yo ya en mi casa había estado pues trabajando internamente un montón de cosas y ahí fue cuando dije, ya está, o sea, lo tengo clarísimo, pues cojo todo esto que llevo dentro, este miedo, esta inseguridad, esta vulnerabilidad y simplemente la rechazo, no la quiero. Sé que voy a entrar a un lugar, sé que la gente me va a mirar, sé que la gente va a hacer comentarios, se van a dar en el brazo y señalarme, sé que van a hacer bromillas, no me importa, no lo quiero. Si hay algún problema, búscate la vida, yo simplemente no voy a caer en ese tipo de miedo, voy a vivir. En ese momento fue cuando tenemos 2 grupos familiares de WhatsApp y puse un mensajito en ambos grupos para soltarlo todo de golpe a todo el mundo y evitarme el momento terrible de uno por uno hablar. No, lo puse un mensaje a todos explicándole que era una persona trans no binaria, qué significaba ser no binaria, mi expresión de género iba a fluctuar, etcétera, etcétera. Y a raíz de ahí ya luego iríamos normalizando en encuentros en la vida real progresivamente, pero todo el mundo se enteró de golpe y de repente fue un poco shock. Hubo muchísimas reacciones que no me las esperaba y ocurrieron, varias de ellas negativas. O sea, no me esperaba que gente recibiera esa noticia con malestar, no me esperaba que hubiera gente que recibiera esa noticia con cierto rechazo
yo esperaba ingenuamente que iba a ser como súper... O sea, en ese momento, como te contaba, estaba como súper bien, tenía pareja, tenía familia elegida, tenía amigas, tenía entorno social y era como, pues esto ya está hecho. Fue comunicarlo a la familia y de repente fue como, pues esto no estaba hecho ni de coña, vamos, esto empieza ahora. Mis padres, mi madre, le costó muchísimo y todavía le cuesta, es decir, llevamos 3 años trabajando, pero pobrecita mía, o sea, la quiero un montón, vivo con ella, estamos normalizándolo, vamos poco a poco, es verdad que cuesta, pero le pone muchísimo esfuerzo, muchísimo empeño y poquillo a poquillo lo vamos consiguiendo. Mi padre fue una de esas personas que de repente dejó de llamarme, dejó de comunicarse conmigo, y de alguna forma cerró la puerta. Nunca se ha verbalizado que esto tuviera algo que ver, pero varias señales que he recibido en este año y medio no me dejan lugar más que a pensar que tiene que ver, porque la comunicación ha cambiado completamente y ya no podemos comunicarnos. En las celebraciones navideñas de Ama, como en todo en su vida, hay un antes y un después de la transición. Antes de la transición, la típica familia española de clase media, cenas con un montón de críos por la casa, con un montón de personas, jugando al bingo, jugando a las cartas, riendo, en fin, todo muy normal y muy heteronormativo, porque en mi familia no había ningún tipo de diversidad, ni orientación sexual, ni por identidad de género, nada. Y cuando llegó la transición, pues todos los eventos sociales han cambiado completamente. Es decir, de alguna forma lo trans tapa muchísimo todo lo demás, todas las relaciones normales. Entiendo que viene siendo, por ignorancia, que viene por incomodidad, que viene por cierto desconocimiento de este tipo de realidades. O sea, entiendo los motivos por los que ocurre, pero se generan situaciones muy incómodas que no permiten una relación normal y que al final yo entiendo que forma parte de un proceso de normalización, entonces entiendo que con el tiempo se irá normalizando. No con todo el mundo, porque hay gente que este tipo de cosas directamente las rechaza y no quieren tenerlas cerca ni de ellas ni de su hija. Entonces yo recibo eso y obviamente actúo en consecuencia. ¿Qué pasa cuando Ama mira hacia adelante? ¿Cómo ve su futuro? Es que cuando mira hacia... Bueno, yo siempre me he visto que moría joven y pronto y era una sensación súper agradable decir, buah, que me muera cuanto antes, por favor. Ahora ya no lo veo igual, sigo pensando muchísimo en la muerte, pero bueno, esto ya son neuras mías. Pero bueno, si estoy viva en el futuro, lo que veo es, pues estoy haciendo un montón de cosas diferentes, mi vida ha cambiado 180 grados, no tengo ni idea de dónde voy a estar, porque he cambiado de sector laboral, he cambiado de grupo de amigas, he cambiado de hobby, he cambiado de todo. He cambiado de la forma en la que me relaciono emocionalmente con las personas, en las relaciones sentimentales. Todo ha cambiado, entonces no tengo ni idea de dónde voy a estar dentro de 5 años. Yo espero que en el mundo de la tecnología, soy analista de ciberseguridad, entonces espero que trabajando en un pedazo de empresa del copón tipo Google, pero no lo sé, no tengo ni idea. También me interesa muchísimo el activismo social. Trabajo como administrativa en una ONG, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y me interesa muchísimo el activismo, entonces como que tengo ahí, no sé muy bien por qué camino tiraré, pero será una mezcla de los dos. Hablando, sacando y exactamente. ¡Qué maravilla! Oye, es que igual deberíamos haber sido 70, ¿eh? ¿Entras? ¿No os parece? Estamos como muy apretados. Y claro, luego ves si realmente el cuerpo de las noticias es... Nada, mi amor, Volvemos al otro extremo de la mesa, cerca de esa silla vacía. Ahí nos encontramos con Pitu, educadora social, formadora en talleres sobre género, sexualidad y drogodependencia y lesbiana. Últimamente también es monologuista y triunfa en el madrileño Teatro del Barrio con La Boyera Perfecta. Pues La Boyera Perfecta es una aliada que surge de que Pamela Palenciano en su momento, que ella sí que es actriz y monologuista y no me sale a mí el síndrome de la impostora, me propone que hay un ayuntamiento que quiere hacer un tema de
monólogo con visibilidad LGTB y que habían pensado en mí. Y en aquel momento me pilló como diciendo, pues esto, el síndrome de la impostora una vez más que nos da las mujeres. Y bueno, pensé en contar una parte de mi adolescencia, que era la salida del armario. Tuvo una acogida brutal que nadie esperaba, yo la primera, pero fue muy bonito y a raíz de hacerlo varias veces me llamó el Teatro del Barrio, como que llevamos girando por la península contando la historia, que al final es contar la historia de mi infancia y mi adolescencia y la de cualquier bollera, que atraviesa también la gordofobia, el tema de los pelos, la depilación y que nos pasó a todas en la adolescencia, ¿no? Con las violencias que sufrimos. Le pedimos que nos haga una pequeña sinopsis, que nos cuente cómo fue esa salida del armario. Hablo mucho de ese momento en el que llego a mi casa con el uniforme del colegio, porque fui sufridora de uniforme, colegio de monjas, 8 horas al día, 5 días a la semana, chicos, eso no te puede hacer bien a la salud mental, lo sabemos todas. Y entonces es verdad que llego a mi casa un día tan normal y le digo a mi madre, mamá, creo que me gustan las chicas. Y un poco su reacción, que es la de muchas, fue como decirme, bueno, será una época, ¿no? Será una fase, estarás experimentando, ya se te pasará. Afortunadamente llevo 20 años siendo bollera, o sea que la fase se está extendiendo y afortunadamente sigo allí. Pero bueno, sí que fue violento, porque efectivamente si la persona que tienes de referencia te hace cuestionarte tu propia orientación, es duro, ¿no? ¿Cómo se tomaron en casa aquella declaración de Pitu? ¿Qué pasaba en las fatídicas cenas navideñas? Yo creo que hubo una aceptación en mi caso bastante buena, porque creo que gracias o no a mi carácter como que lo fui imponiendo, ¿no? Creo que no hubo ni siquiera una parte en la que fuera, oye, escucha, esto va a ser así y no hay tu tía, con lo cual creo que no hubo ni siquiera un espacio en el que se cuestionara más allá y llegué con mi novia al año y nos sentamos a comer con toda la normalidad. Entonces, bueno, creo que esa aceptación se ha ido dando de forma bastante orgánica, la verdad. En mi caso, lo hablábamos antes, creo que tenemos la necesidad de referentes positivos y yo soy una de esas personas que ha tenido una familia bastante asertiva, en todo momento se me ha preguntado qué quería y cómo lo quería y es verdad que tengo la suerte de ser uno de esos referentes que, joder, en mi casa pues claro que está el cuñado y el señoro de turno que hace preguntas incómodas y que todo le parece mal. Y yo lo escuchaba, ¿no? Efectivamente, había comentarios homófobos, gordófobos, por supuesto no había nada vegano en la mesa, pero creo que puedo decir, gracias a la terapia también, que he podido revisar todos estos años y la verdad que en mi caso ha sido positivo la salida del armario porque se ha ido dando de forma muy orgánica y no he tenido que verme expuesta a esta violencia de salir del armario cada año. Incluso mi abuela, yo llegué con mi novia, hola, ¿qué tal? Y nos sentamos a comer, o sea, ahí no hubo preguntas. Pitu es muchas cosas, pero por encima de todo se considera activista. Me considero antes que nada activista y luego sí, educadora social y bueno, doy talleres de sexualidad por toda la península. Al final creo que es un activismo, lo primero por poner el cuerpo, por nombrarme como bollera y hablar de las violencias que nos atraviesan, pero sobre todo por ponerlo al servicio, ¿no? Como que creo que ojalá hubiéramos tenido una educación sexual integral que nos hubiera cambiado la vida, que nos hubiera hecho tener relaciones de buen trato, que nos hubiera hecho que las charlas donde venían las señoras enfermeras a poner preservativos para pene, joder, y si quiero comer coño, ¿qué hago? Me mato. O sea, no teníamos referencia de cómo no contagiarnos de ITS, por ejemplo. Le hemos preguntado a Niurka, a Alex y a Ama cómo veían el futuro. Ahora se lo preguntamos a Pitu. Intento ser muy optimista, sobre todo porque a diario en los talleres de sexualidad trabajo con chavalería. Entonces acompaño desde la educación sexual integral a chavales de 5 años hasta personas de 90. Entonces creo que las generaciones nuevas tienen muchos referentes, mucho más de los que tuvimos nosotras, tienen muchas ganas de hacer ese cambio y donde para nosotras era salir del armario constantemente. Lo tienen clarísimo, o sea, tú entras en un aula de chavalería de 13 años y se nombran como bisexuales, se nombran como gays, hablan, ¿no? Y se autonombran como maricas. Entonces, el término que nosotras tuvimos que reapropiarnos lo utilizan con una connotación positiva que en su momento, por supuesto, para nosotras fue un insulto. Entonces, yo sí que creo que, aparte de en Madrid teniendo a Ayuso y toda la mierda que nos va trayendo, intento creer que detrás del activismo y de toda la política que hacemos a diario está esa chavalería, está esa generación y está ese futuro que viene pisando fuerte porque realmente creen en sus identidades y en sus orientaciones como algo más. Me llega la cuenta directamente. Quiero brindar por cada una de las personas que hoy está aquí, por todas aquellas que no pueden estar y porque tengamos unas fiestas felices como queramos tenerlas. Elijamos lo que queremos. ¡Salud!
Pues una locura que surge de vivir otra Navidad, pero también de denunciar, ¿no?, las situaciones que vivimos cuando volvemos a casa, ¿no? Cuando te vas de tu isla, de tu pueblo, de tu ciudad para vivir tu orientación y tu identidad, y cuando vuelves te tienes que volver a meter en el armario, por ejemplo, ¿no? O esas situaciones que nos encontramos en la mesa, ¿no?, cuando nos sentamos a comer con nuestras familias y escuchamos comentarios. O esas situaciones en las que no puedes ir a cenar porque tu familia no te acepta. También hay gente que está en la calle, que ni siquiera tiene dónde ir a cenar. Y surge de ese momento de enseñar que también está la cena que elegimos, que también están las familias que elegimos, y hoy queremos compartirlo, ¿no? Compartir con nuestros iguales una buena cena de Navidad. Fíjate que en estos momentos yo me acuerdo de todos esos que nos dicen, pero ¿qué más queréis? Si ya lo tenéis todo, ¿no? Yo creo que en momentos como este es cuando se dice, no, nos queda mucho para avanzar, ¿no? Sí, yo creo que nos queda bastante por avanzar, y además creo que no es oro todo lo que reluce. Y cuando levantamos a veces las alfombras de las casas, encontramos cosas que no queremos ver. Y encontramos historias antiguas también de dolor. Y hoy vamos a levantar esas alfombras en la cotidianidad, y queremos hoy vivir sin odio, ¿no? Y por eso tenemos que luchar también. Queda mucho por luchar. No puede ser que fallezca una persona, que fallezca Isidar Castro hace unos días, y se le está insultando de la manera que se le ha insultado en las redes sociales, cuando ella no puede defenderse. Estaremos nosotras, pero qué duro escuchar y leer muchas de las palabras que hemos oído estos días. Uge, tú llevas muchos años en la brega. ¿Crees que esta situación es algo puntual o que ese odio ha llegado para quedarse? Es difícil, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar para erradicar el odio, para erradicar los mensajes de la ultraderecha que se vierten en las instituciones y que además ha creado un clima bastante enrarecido en la sociedad. Pero no solo España, ojalá España siguiera como está, con un gobierno progresista. Pero es que podemos mirar Rusia, podemos mirar Estados Unidos, ese gran país de la libertad. Es una mentira. O sea, hay 70 países donde hay leyes, ciudades en Estados Unidos, donde hay leyes en contra de las personas LGTBI+. El otro día, en la entrega de los premios Pluma, eras tú la que decías que teníamos que levantar la mano porque en el colectivo somos bastante responsables de haber puesto ese muro de contención para que la ultraderecha no llegara, ¿verdad? Sí, creo que la LGTBI+ tuvo mucho que ver en la campaña electoral que tuvimos antes de las votaciones del 23J, con un orgullo que ha sido totalmente reivindicativo, y donde le enseñamos a la ciudadanía que si votábamos en gris, nuestras vidas, pero no solo el colectivo LGTBI+, también a las personas gitanas, racializadas, a las personas con discapacidad, a las mujeres, estamos en peligro. Y creo que en esas elecciones utilizamos nuestra gran herramienta, que es el orgullo, para reivindicar un gobierno de color, un gobierno progresista que no deje que haya atropellos, como ocurre ahora mismo en la Comunidad de Madrid, donde no solo se atropella al colectivo LGTBI+, derogando 2 leyes o quitándole fondo a las leyes que tiene esta comunidad desde el año 2016, sino que además no se atiende a las personas gitanas que viven en la Cañada Real. Eso no lo podemos permitir. Y el colectivo LGTBI, que entiende de solidaridad, entiende de brazos entendidos, va a seguir estando ahí para frenar ese odio. Uge, te quedan ya unos cuantos meses al frente de la federación. Cuando miras hacia atrás, ¿qué ves? Ha pasado el tiempo tan rápido. Yo veo muchas elecciones. Veo una pandemia que creo que nos ha hecho mucho daño, sin querer, porque nadie esperaba vivir esa situación. Veo mucha soledad, pero también veo logros importantes, y creo que tenemos que ser positivas. Y hemos sacado una ley LGTBI trans adelante, con derechos para todas, todos y todes. No son todos los derechos que queríamos,
y seguiremos luchando por ellos, pero ahí está esa ley que nos va a proteger, si puede ser aún más. Hemos promocionado un pacto social contra los discursos de odio con muchas entidades. Estamos todas las entidades sociales en un pacto social contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables. Cuando miro hacia atrás veo gente, veo a personas que hoy sonríen y veo también a personas que han salvado sus vidas y que han salido, porque el activismo es algo maravilloso que consigue derechos, pero también tiende la mano y ayuda a la gente, a las personas a salir de pozos, ¿no? El ministerio que nos concierne, el Ministerio de Igualdad, ha cambiado hace poquito también la dirección general. ¿Tienes algún análisis que hacer sobre ese cambio? ¿Se puede hacer algún análisis solamente un mes después? Pues de momento hemos pedido y solicitado una reunión a la ministra de Igualdad. Hemos felicitado también al nuevo director de diversidad. Y a la espera de esa reunión, yo hasta que no me reúna con ellos tampoco voy a hacer un análisis de nada porque no sé y tampoco les he dado tiempo a hacer. Pero bueno, yo espero que sea un ministerio que implante la ley que se tiene que implementar y se tiene que ejecutar en su totalidad en todo el territorio español y que sea un ministerio que escuche. Te decía antes que miraras para atrás, ahora te pido que mires hacia adelante. ¿Miras con optimismo? Sí, siempre miramos con optimismo, porque si no, no podemos caminar. Si lo veo todo negro, no podemos caminar. Yo miro con optimismo. Tenemos un año dedicado a la educación, un año donde vamos a hablar de educación en diversidad, un año donde esperemos que se apruebe un pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los colectivos vulnerables. Y espero que un gobierno progresista que se mantenga y que siga avanzando en derechos para todas y todos. Pues Euge San Gil, muchas gracias por estos años que nos has dado al frente de la Federación y esperamos que, como bien dices, podamos mirar ese futuro con optimismo. Yo quiero dar gracias a las personas que han confiado en mí estos 6 años y medio que voy a estar. Todavía no termino, me quedaba un poquito más de guerra, pero feliz. Creo que me voy satisfecha por lo conseguido. Muchas gracias. Hemos hablado de muchas historias a lo largo de este episodio. Ignacio Paredero es sociólogo y es secretario de organización de la Federación Estatal LGTBI+. A él le hemos pedido que ponga el contexto y que firme nuestra columna de hoy. Esta realidad de que hay hogares, hay personas LGTBI que tienen que salir de su hogar porque no encuentran un espacio en el que se puedan expresar con libertad o que sufren, pues eso, discriminación, silencio, en fin, un montón de elementos en sus propias casas. Es lo que hace que las personas LGTBI en gran medida se vean afectadas por elementos como la precariedad laboral, por el hecho de tener que salir antes de casa, ¿no? Que les lleva pues probablemente a situaciones de abandono escolar, incluso de sinhogarismo. Esos son uno de los elementos que sabemos, ¿no? Que un 2,25% de las personas LGTBI han tenido que dormir en la calle a lo largo de su vida. Y un 9,25% han tenido que vivir en un lugar no adecuado como casa y un 13% han tenido que vivir con amigos o con parientes, ¿no? Todo esto porque muchas veces la familia de origen no es un lugar acogedor y que tienes que formar tu propia familia. Y eso es uno de los motivos por los que al final las personas LGTB se ven abocadas a situaciones como las que planteábamos. Y esto afecta particularmente a las personas trans. De hecho, solo un 50% no ha sufrido ningún tipo de problema de sinhogarismo. El otro 50% de las personas trans ha sufrido algún problema de sinhogarismo. También, y la segundo colectivo más afectado por el sinhogarismo, y eso es un dato que no teníamos, son las mujeres lesbianas. Es algo que habrá que seguir trabajando. Para eso hacemos estas iniciativas, para eso hacemos esta cena, para que todo el mundo tenga un espacio para su familia de elección.
y que se recuerde que muchas veces la expulsión del hogar aboca a situaciones de sinhogarismo que afectan particularmente al colectivo LGTBI+. Hasta aquí el episodio 41, el último episodio del año. Cuando nos volvamos a encontrar, Antonio, estaremos en 2024. Nos volveremos a reunir con la resaca de la despedida de 2023. Año que ha sido intenso, ¿verdad? Con muchos triunfos de ultraderecha por aquí y por allá, a los que estamos muy atentos. Y bueno, también con cosas que celebrar, recuperaciones y nuevos cumpleaños. Va a ser sin duda un año que no vamos a poder olvidar nunca. Como decías, ha sido el año de la entrada en vigor de la ley LGTBI trans, como nos recordaba Uge hace un momento, y ha sido también el año en el que hemos esquivado la bala de la llegada de la extrema derecha. Veremos qué nos depara 2024. Esperamos verlo en compañía de Néstor Sandoval, Ana Euskariz, José María Sendra, Juan Carlos Fernández, Roberto Herrá y Alicia Blanco. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.